Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a una charla más de la Semana de la Física 2020. En esta oportunidad tenemos a Cheryl Melara, que nos va a estar facilitando la charla llamada El lado oscuro del universo. Cheryl es egresada de la licenciatura en Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además tiene una maestría en ciencias con mención en física del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y actualmente pues es candidata a doctora en el Instituto de Física de la UNAM también. Entonces pues sin más los dejo con Cheryl. Bueno, gracias. A ver, voy a compartir pantalla. Tenés que habilitarme. Ya. Ok, ahí está. A ver, ¿se ve ahí la pantalla? ¿Me confirman? Sí, se ve muy bien. Ok, bueno, entonces yo les voy a platicar sobre lo que es la materia oscura. Mi idea con esta charla es dar un panorama general. Entonces, más que todo voy a hablar de la parte física, de conceptos, y no me voy a meter tanto a la parte matemática o muchas ecuaciones, ¿no? En algunas partes será necesario utilizar las ecuaciones, pero no se agobien por eso. Mi idea es que entiendan la idea principal, ¿no? Entonces, esta charla va a consistir de tres partes. La primera es la descripción de la materia oscura. Entonces, luego, una vez que he descrito qué es la materia oscura, cuáles son sus características, vamos a hablar de los posibles candidatos a materia oscura y finalmente vamos a hablar de la detección de la materia oscura, ¿no? Esta parte, sobre todo, creo que en los últimos días ha causado mucho revuelo. Hubo un anuncio por ahí que generó muchos comentarios, entonces al final voy a comentar sobre eso. Podemos ver estas tres partes como los pasos que han seguido los físicos para poder comprender la materia oscura. Entonces, yo los voy a llevar poco a poco a través de esos pasos. Ok, entonces, a ver. En primer lugar, decíamos, vamos a ver, qué hice por acá. Ok, en primer lugar, vamos a describir qué es la materia oscura, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán qué es, cuáles son sus características, si hay evidencia de materia oscura, ¿no? Ese es el primer paso que yo tengo que dar para poder comprender la materia oscura. Entonces, en 1968, Vera Rubin, que fue una astrónoma estadounidense y bueno, su equipo de colaboración, el que estaba Ken Ford, otro astrónomo, entonces determinaron que la curva de rotación de galaxias espirales, unas galaxias espirales son como esta que aparece en la imagen, ¿no? Como la Andrómeda, que es la galaxia más cercana que tenemos a la nuestra. Entonces, ellos lo que observaron es que esa curva de rotación, que es básicamente graficar la velocidad, ¿no? La que se mueven las estrellas que están en la galaxia, en función de la distancia a la que están del centro de la galaxia. Entonces, lo que observaron ellos es que tenían una curva que se puede apreciar aquí, donde estos puntitos son los datos observacionales, ¿no? Y las barritas son barritas de error. Entonces, lo que se ve es que esta curva es diferente a la que se predecía por la teoría, que es esta que aparece acá, ¿no? Entonces, lo que yo esperaría de lo que sé de mecánica newtoniana es que se vea este comportamiento, ¿no? Es decir, que a medida que me alejo del centro de la galaxia, la velocidad de rotación de esas estrellas decrece como inversamente proporcional a la raíz de la distancia, ¿no? Entonces, en cambio, se observó esto. Y luego, al ver más galaxias y graficar su curva de rotación, se obtiene este grafiquito que aparece aquí, ¿no? Entonces, se puede ver que para otras galaxias se tiene comportamiento similar. Y en algunas se puede ver que en algunos casos la curva es más plana que en otras, ¿no? Entonces, eso generó mucha discusión entre la comunidad porque
es una discrepancia con lo que se esperaba observar, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay algo ahí, que como Vera supuso que a cierta distancia del centro de la galaxia, entonces ahí hay como un halo de materia, algún tipo de materia desconocida que me está provocando este efecto, ¿no? También, además de lo que aparece en las curvas de rotación, otro dato importante es que la velocidad a la que se mueven esas estrellas, ¿no? Que están más hacia los extremos de los brazos espirales, esas estrellas deberían salir como disparadas, ¿no? Eso significa que eh, no se mantendrían unidas las galaxias, ¿no? Entonces, quiere decir que yo necesito mucha más materia de la que se puede observar para poder mantener las galaxias unidas, ¿no? Y eso es ese tipo de materia desconocida, es la que le hemos llamado materia oscura, ¿no? Ok. También hay más evidencia sobre la materia oscura, entonces una parte importante de esa evidencia está aquí en el cúmulo Bala, que es esta imagen que pueden observar, que fue muy famosa porque se tomó como parte de las evidencias fuertes a favor de la materia oscura. Entonces, esta imagen son dos cúmulos de galaxias que colisionaron, ¿no? Entonces, al colisionar se puede ver que lo que está aquí al centro es gas interestelar y la mayoría de la materia, o sea, después de la colisión debería estar ahí, ¿no? Y lo que sabemos de la teoría de gravedad es que cuando yo tengo más materia, tengo mayor gravedad, ¿no? Entonces yo esperaría de que la mayor gravedad viniera de esta zona, ¿ok? Pero lo que se observa es más bien que la mayor gravedad viene de las áreas donde están en color azul, ¿no? Y esas áreas donde están en color azul es materia desconocida también. Entonces, es una buena pregunta por qué la mayor gravedad se observa en esas áreas. Entonces, definitivamente hay algo ahí que está provocando esa gravedad, ¿no? Entonces, lo que está ahí detrás tiene que ser materia, ¿no? Entonces, otros dirán también que se puede explicar eso a través de gravedad modificada, que es otra teoría, ¿no? Pero eso no es mi área. Y bueno, también la gravedad modificada no puede explicar otros efectos que se han observado, ¿no? Entonces, pero igual vale la pena considerarlo y podrían consultarle a Daniel Flores, ¿no? Bueno. Ok, entonces lo que sabemos de materia oscura, eso está descrito en el modelo Lambda-Koldach-Mayer. Entonces, este modelo es, por decirlo así, el modelo estándar cosmológico que me describe la evolución del universo, ¿no? Seguramente ustedes han observado esta imagen que es muy famosa. Entonces, esta imagen representa la evolución del universo, ¿no? Desde el comienzo, desde el Big Bang hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, y si se fijan aquí, hubo una etapa en donde todas las partículas estaban ahí como, por decirlo así, en una sopa, ¿no? Todas juntitas. Esto es el plasma primordial. Después, ese plasma era muy denso y muy caliente y a medida que el universo se fue expandiendo, ¿no? Hubo una etapa en la que ocurrió la inflación, entonces el universo se expandió y ahí a medida que se expande decrece la temperatura, ¿no? Entonces a medida que decrece la temperatura se fueron desacoplando las partículas y bueno, más adelante formaron los primeros átomos y después se forman las estructuras que nosotros conocemos que son las galaxias, ¿no? Los planetas, etcétera. ¿Okay? Entonces, este modelo es importante porque es el que nos proporciona las características de la materia oscura, ¿no? Entonces, lo que ese modelo nos dice, fíjense que el universo se encuentra en una expansión acelerada, ¿no? La lambda, en el nombre de ese modelo, hace alusión a la constante cosmológica, ¿no? La constante cosmológica fue introducida por Einstein, que Einstein la introdujo con el propósito de obtener un universo que fuera estático, ¿no? Sin embargo, el universo no es estático
gracias a las observaciones de Edwin Hubble, sabemos que el universo se está expandiendo y que además de estarse expandiendo, se está expandiendo aceleradamente. ¿Ok? Entonces, Einstein llegó a pensar de que la constante cosmológica era el mayor error que había cometido en su vida, pero resulta que es correcta, porque esa constante cosmológica está asociada a un tipo de energía que los físicos llaman la energía oscura, ¿no? Entonces, esa energía oscura contrarresta la gravedad y es la que me provoca la aceleración del universo, ¿ok? Entonces, esa energía oscura es la que está haciendo que el universo se vaya acelerando, ¿no? A medida que se expande. Ok, bueno, entonces, y un dato importante, ¿no? Que es, vamos a hacer referencia en la charla, es el por qué cold dark matter. Hay dos tipos de materia oscura, ¿no? Warm dark matter, cold dark matter, o materia oscura fría y caliente, ¿no? Entonces, la fría es la que es más favorable de acuerdo a las observaciones, ¿no? Entonces, los candidatos que se están buscando actualmente cumplen esa característica, ¿no? De ser materia fría cold. También es importante mencionar que eso no significa que sea descartado el warm dark matter, ¿no? Sino que simplemente se prefiere el otro tipo de materia oscura. Ok. Esta es, fíjense que vivimos en una etapa importante para la cosmología, porque en esta etapa ya se pasó de que antes la gente veía la cosmología como una ciencia muy especulativa, ¿no? Ahora se pueden realizar mediciones y cada vez más precisas. Entonces, eso es muy emocionante, ¿no? Porque cada vez lo que ya sabemos podemos medirlo con más precisión y podemos ir descubriendo más cosas. Entonces, este modelo, el Land Dark Matter, tiene algunos parámetros que son importantes, en realidad son 6, ¿no? Que corresponden a los observables cosmológicos. Aquí les coloqué solo algunos de ellos, pero en esta referencia, que aquí se publican los resultados más recientes, bueno, los que se publicaron en el 2018 por parte de la colaboración de Planck. Entonces, ellos detallan ahí los parámetros que midieron con mayor precisión, ¿no? Entonces, ahí están el resto de estos parámetros cosmológicos. Entonces, uno de ellos, y que va a ser muy importante para nuestra charla, es la densidad Rayleigh, ¿no? Eso me describe la abundancia de las partículas de materia oscura en el universo, ¿ok? También ellos se pueden medir la densidad de materia bariónica que es la materia ordinaria, la que forma todo lo que nos rodea, y la constante de Hubble. La constante de Hubble es una medida de la expansión del universo, ¿no? Entonces, que tiene este valor, ¿no? Ese valor al día de hoy, ¿no? También otra cosa es el parámetro de Hubble, que el parámetro de Hubble es la razón con la que cambia en el tiempo el factor de escala entre el factor de escala, ¿no? Entonces, esto es lo que vale ese parámetro de Hubble al día de hoy. Ok, entonces les decía que ese parámetro de la densidad de Rayleigh de la materia oscura es muy importante porque nos va a decir si nosotros tenemos un buen candidato para materia oscura o no. ¿Ok? Entonces aquí se puede observar el satélite Planck, que el satélite Planck forma parte de una misión europea para estudiar el fondo cósmico de microondas, ¿no? El fondo cósmico de microondas es la huella que dejó la explosión del Big Bang y que hasta hoy pues podemos detectar y estudiar, ¿no? Ok, entonces, como les decía, en base al Land-Cold Matter, yo puedo establecer cuáles son las características de la materia oscura y, por supuesto, en base a la evidencia, ¿no?, que tenemos. Entonces, mencionábamos que esa materia, ¿no?, que aparecía ahí es invisible, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se llama materia oscura. Entonces, ¿qué significa que es invisible? Significa que no absorbe ni emite luz. Entonces, es decir, no interactúa con el campo electromagnético, ¿no? Entonces, no emite fotones, no absorbe fotones. Es eléctricamente neutra. Otra, para saber qué significa eléctricamente neutra, significa que su carga es cero.
su carga eléctrica es cero. Una partícula que ustedes conocen es, por ejemplo, el neutrón, ¿no? No interactúa mucho con otras partículas, fíjense, es poco sociable. Y esperamos que sea estable. Si no es estable, al menos que lo sea por mucho tiempo, ¿no? Es decir, que con estable me refiero a que no decaiga a otras partículas, ¿no? Por ejemplo, un neutrón decae a otras partículas en un tiempo de 15 minutos, entonces no es una partícula estable. Entonces, eso tiene que ser para que pueda formar estructuras, ¿no? Entonces, para que alrededor de las galaxias se encuentra un halo de materia oscura, entonces no puede ser inestable, ¿no? No podría formar ese halo, ¿ok? Y otra cuestión que viene del modelo Lambda-Cooled Dark Matter es que no es relativista. ¿Por qué? Porque cuando se desacoplan las partículas de materia oscura de plasma primordial, en ese momento no eran relativistas, ¿no? Y se movían lento, ¿ok? Entonces, eso es lo que se prefiere, ¿no? Bueno, y pueden ver, ¿no? Que por qué he titulado esta charla del lado oscuro del universo, porque alrededor del 27% del universo está formado por materia oscura. Y la materia que nosotros conocemos, o la materia bariónica, es nada más alrededor de un 5%, o sea que solo comprendemos alrededor de ese 5% del universo, ¿no? Y lo demás es la energía oscura, ¿no? La que les decía que es responsable de la aceleración del universo. Entonces, en ese gráfico podemos ver que lo que es la mayor parte del universo todavía no lo comprendemos y queda mucho por estudiar. Entonces, ya les hablé de la evidencia de materia oscura, qué características tiene la materia oscura. Entonces, ustedes me van a decir, pero ¿qué es la materia oscura? Porque no lo he dicho en ningún momento, ¿no? Entonces, así como todo lo que nos rodea está formado por materia bariónica, entonces, de igual manera pensamos que la materia oscura está formada por partículas, ¿no? Partículas elementales. Para eso tengo que definir qué es una partícula elemental, ¿no? Porque en lenguaje coloquial nosotros nos referimos a una partícula, por ejemplo, una partícula de polvo o cosas así, ¿no? Entonces, una partícula elemental es una partícula que no es divisible, ¿no? Entonces, un ejemplo que todos conocemos es el electrón, que está por aquí en esta tablita, ¿no? Entonces, el electrón es una partícula muy pequeña, muy ligero, eso quiere decir que tiene una masa muy pequeña, y yo ya no puedo dividir más un electrón, ¿no? Entonces, otras partículas conocidas para nosotros son los protones y los neutrones, pero estos no son partículas elementales porque están formados por quarks, y los quarks sí son partículas elementales. Entonces, la teoría que estudia las partículas elementales está descrita por el modelo estándar, ¿no? Entonces, el modelo estándar me describe las partículas elementales y sus interacciones. Entonces, en esta tablita se muestran, ¿no?, las partículas elementales del modelo estándar. Cabe mencionar que esas están divididas en dos grandes grupos, ¿no?, que son fermiones y bosones. Entonces, la diferencia entre fermiones y bosones es una característica de las partículas elementales que se conoce como spin. Entonces, los fermiones tienen spin semientero y los bosones tienen spin entero. Entonces, aquí puedo observar que estos que aparecen en azul son los bosones, y presten mucha atención a esto porque son los bosones de norma. Los que aparecen aquí a la izquierda, todos estos son fermiones, ¿no? Y los fermiones a su vez se dividen en quarks y leptones. Entonces, los quarks tenemos 6 tipos de quarks, o sea, 6 sabores, así le llamamos. Y de los leptones tenemos estos otros 6, ¿no? Fíjense que cada columna me representa una familia de partículas. Esta es la primera partícula y es la que forma la materia que nosotros conocemos, la materia bariónica, ¿no? Entonces, en esa familia están el quark up, el down, el electrón y el neutrino del electrón. ¿Okay? La segunda familia es esta y la tercera familia es esta. Cada familia tiene masas más mayores que la anterior, ¿no? Entonces, los que realmente son estables son estos. Estos ya no son estables porque decaen a otras partículas, ¿no? Entonces, estos pueden decaer a los anteriores, ¿no?
Y bueno, los bosones de norma son muy importantes porque estos están asociados a las interacciones fundamentales. Entonces, ustedes, el que más probablemente están mayor familiarizados es con el fotón, ¿no? El fotón es el mediador de la interacción electromagnética, ¿no? Entonces, cada vez que corre la interacción electromagnética hay un intercambio de fotones. A eso me refiero con que una partícula es mediador de una interacción. El gluón es el mediador de la interacción fuerte y para la interacción débil, que la interacción débil es la responsable de los decaimientos reactivos. Entonces, los mediadores son el bosón W, que puede ser con carga positiva o negativa, y el bosón Z, que es neutro, igual que el fotón, ¿no? Entonces, además de esto, fíjense, después se postuló una partícula muy importante que es el bosón de Higgs. Entonces, el bosón de Higgs es importante porque todas las partículas que interactúan con el campo de Higgs, entonces obtienen masa, ¿no? Entonces, el campo de Higgs le proporciona masa a los bosones de norma, excepto al fotón, porque sabemos que no tiene masa. Entonces, eso va a ser muy importante. Más adelante lo voy a mencionar. Otro dato interesante, el quark top es la partícula más pesada del modelo estándar. Ok. Y bueno. Presten atención a los neutrinos porque son partículas muy interesantes. Creo que ayer recibí una charla, ¿no?, con Luis Alcerro sobre las características de los neutrinos, y los neutrinos son muy interesantes, ¿no?, porque son partículas que han dado mucho de qué investigar y de qué hablar por sus características, ¿no? Entonces, fíjense que los neutrinos no tienen masa, no tienen carga, tienen masa, una masa muy pequeña, y eso se confirmó hace algunos años, ¿no? Entonces, según el modelo estándar, los neutrinos no tenían masa, se asumía que no tenían masa, y luego se comprobó que sí, que en efecto tienen masa, ¿no? Entonces, en 1998 y en el 2002 se llevaron a cabo experimentos importantes que confirmaron un fenómeno que se llama oscilaciones de neutrinos. Entonces, las oscilaciones de neutrinos no quiere decir que el neutrino está por ahí, esté oscilando, ¿no? Significa que el neutrino puede cambiar de un sabor a otro. Es decir, que si en el Sol se produjo un neutrino del electrón, entonces yo aquí en la Tierra lo puedo detectar como un neutrino del muón. A ese fenómeno me refiero con oscilaciones de neutrinos. Se llama oscilación porque hay una probabilidad de que ese evento ocurra, y esa probabilidad, si yo hago un gráfico, entonces el comportamiento es oscilatorio, ¿no? Entonces, ese fenómeno fue muy importante porque esa probabilidad ocurre debido a que al menos uno de esos neutrinos tiene masa. Si no tuvieran masa, entonces no habría probabilidad de que un neutrino se convierta en otro neutrino de otro sabor, y por tanto, al observar ese fenómeno, entonces así es como sabemos que los neutrinos tienen masa. Y eso es un dato muy importante porque nos dice que hay física más allá del modelo estándar. O sea, no que el modelo estándar está mal, sino que hay más cosas que yo no sabía acerca de la física de partículas que no están contempladas dentro del modelo estándar, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con física más allá del modelo estándar. Entonces, hay cosas que ese modelo no puede explicar, y precisamente una de ellas es el origen de la masa de los neutrinos, como les estaba comentando. Además de que se asumía que los neutrinos no tenían masa, no sabemos cómo se produce esa masa. Es decir, esa masa no se produce de la misma manera de la que el Higgs le da masa a los bosones Z y W, ¿no? Porque esos también aparecían en el modelo estándar sin masa. Después se observó que, o sea, según los experimentos que sí tienen masa, entonces ahí fue donde se introdujo el mecanismo de Higgs, ¿no? ¿Ok? Y más adelante se confirmó la existencia del bosón de Higgs en el 2012, ¿no? Que fue un boom para la física de partículas, fue muy emocionante. Yo estaba, creo que acababa de llevar la clase de física nuclear y a mí me emocionó mucho, y fue una de las cosas que me animó para estudiar física de partículas, ¿no? Entonces, en el CERN se pudo observar, ¿no?, la creación
se pudo observar el bosón de Higgs. Y esta imagen que se muestra acá es una simulación, ¿no? de cómo se produce un bosón de Higgs, ¿no? Cómo se vería en el detector. ¿Ok? Entonces, ya que fíjense que por pasos se ha ido confirmando, ¿no? Confirmando las predicciones por el modelo estándar. Entonces, el bosón de Higgs, pues, vino a reafirmar muy bien esta teoría. Pero les decía que ese mecanismo mediante el cual los neutrinos obtienen masa entonces es distinto, ¿no? Al mecanismo de Higgs. No sabemos cuál es ese origen de la masa de los neutrinos porque puede ser que los neutrinos sean partículas de Dirac o partículas de Majorana, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Las partículas de Dirac, fíjense, son estas, ¿no? Como el electrón, el muón y el tau. ¿Por qué? Porque estas partículas poseen una antipartícula. ¿Qué es una antipartícula? O sea, el electrón tiene carga negativa, -1, su antipartícula tiene la carga opuesta, ¿no? Entonces, la antipartícula del electrón es el positrón, entonces el positrón tiene carga positiva. Lo mismo para el muón y lo mismo para el tau. Entonces, una partícula de Majorana es podría ser uno de estos fermiones, pero esa fermión, su antipartícula es la misma partícula, es decir, que tiene que ser un fermión neutro, ¿no? Y eso no lo hemos observado en la naturaleza, ¿no? Todos estos tienen carga y ustedes podrían decir, bueno, ¿qué pasa con los neutrinos? ¿No? Son fermiones y no tienen carga. Entonces, los neutrinos precisamente pueden ser candidatos a ser partículas de Majorana y eso todavía no lo sabemos, ¿no? Hay por ahí un experimento que está esperando confirmar si en efecto es así, si son partículas de Majorana o no, pero es muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque los neutrinos o sea, tienen una masa muy pequeña, casi no interactúan con nada, son partículas neutras, de hecho fue muy difícil detectarlos. Fueron postulados en 1930 y se detectó el primer neutrino hasta 1956. Entonces se imaginan, ¿no? Fue una partícula postulada por Pauli y Pauli decía que había hecho una cosa terrible porque había propuesto una partícula que no se podía postular, ¿no? Pero no, perdón, no se podía observar. Entonces, precisamente por la cuestión de que tienen masa muy pequeña y, bueno, y se asumían sin masa en ese entonces y de que son partículas sin carga. Entonces, esa es una cuestión que el modelo estándar no puede explicar. Otra cuestión muy importante es la simetría que existe entre la materia y la antimateria, ¿no? Entonces, eso fíjense que es muy importante porque gracias a esa simetría es que nosotros existimos. ¿Por qué? Porque la materia, si yo pongo en contacto un positrón con un electrón, esos dos se aniquilan, ¿no? Se aniquilan en dos fotones. Entonces, quiere decir que la materia con la antimateria juntos se destruyen, ¿no? Entonces, en algún momento del universo ocurrió, se generó esa asimetría, es decir, actualmente tenemos mucha más materia que antimateria. Y la pregunta es, bueno, si se crearon en iguales cantidades, ¿por qué no se aniquilaron? Entonces, eso no lo sabemos y es un proceso que puede deberse, fíjense, a otra simetría que tenemos en la física, que es la conservación del número leptónico, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Fíjense por acá que yo le puedo decir, como todos estos son leptones, entonces yo les asigno un número a todos estos, al electrón, al muón y al tau, les asigno el número 1, ¿no? Ese es el número leptónico. Entonces, ¿qué pasa con el positrón? El positrón es la antipartícula, ¿no? Entonces es un actilectón. A ese le voy a agregar -1, ¿no? Entonces, en un proceso, si yo tengo un electrón con un positrón, entonces yo tengo de total número electrónico 0, ¿no? Porque el electrón es 1, el positrón es -1, ¿no? Entonces, y como les había comentado, el electrón con positrón que me produce fotones, ¿no? Entonces, fotones no son leptones, entonces el número electrónico es 0. Entonces, ¿qué tengo ahí? Conservación de número electrónico. Entonces, en todos los procesos que se ha observado en la naturaleza se conserva el número electrónico. Entonces, ¿dónde podría haber una posible violación del número electrónico? Es precisamente en los neutrinos. Si los neutrinos son partículas de Majorana, entonces puede ocurrir procesos en los que se viole la conservación del número electrónico.
Y también por eso es muy importante determinar si los neutrinos son son partículas de Majorana, son partículas de Dirac, ¿no? Porque eso me puede ayudar a explicar esa simetría entre materia y antimateria. Ok. Otra cosa que no está contemplada dentro del modelo estándar es la interacción gravitacional. Fíjense que frecuentemente van a escuchar que la interacción débil, que está mediada por estos bosones, está unificada con la interacción electromagnética, ¿no? Entonces, eso también se conoce como el modelo electrodébil de física de partículas. Entonces, si se fijan acá, en ninguna parte yo estoy hablando de la gravedad, ¿no? No está contemplada entre el modelo estándar y no la puedo describir con el modelo estándar de la misma manera que describo las otras interacciones, ¿no? Entonces, puede existir una partícula hipotética que es el gravitón. Entonces, el gravitón sería el mediador de la interacción gravitacional, ¿no? Si existiese, pero no lo sabemos. Entonces, eso es una cuestión que no se puede explicar con el modelo estándar. Y la otra que es importante para nosotros es la existencia de la materia oscura, ¿no? Fíjense que ustedes se preguntarán, entonces, como yo he mencionado estas características de la materia oscura, ¿no? Que es eléctricamente neutra, casi no interactúa con otras partículas, es estable, entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿y serán los neutrinos materia oscura? Pero resulta que no, ¿no? Su rango de masa está muy por debajo. Y otra cuestión es que los neutrinos son partículas que traspasan casi todo, o sea, no forman estructuras, sino que pasan a través de ellas, ¿no? Entonces no podrían ser materia oscura. Entonces eso nos quiere decir que para hablar de materia oscura necesariamente necesitamos hablar de física más allá del modelo estándar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para comprender la materia oscura? Es buscar candidatos, ¿no? Si yo ya describí qué características tienen que tener esas partículas para ser materia oscura, entonces empiezo a buscar candidatos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los siguientes partículas que son que están contempladas para ser materia oscura. Entonces, las más importantes son estas, los WIMPs, que en inglés significa Weakly Interactive Massive Particles. Eso significa que son partículas masivas, ¿no? Que interactúan débilmente. Entonces, esas partículas, fíjense que estarían en un rango de masa grande, ¿no? Por decirlo así, entre un gigaelectrón a un teraelectrón volt. Que, por cierto, esas son unidades naturales, ¿no? Que se usan en física nuclear y física de partículas porque facilitan los cálculos, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea, la masa del electrón, ¿no? Es de 0.51 megaelectrón volts y un gigaelectrón volts es 1000 veces más pesado, ¿no? Entonces, ok. Bueno, entonces una partícula de un gigaelectrón volt o un teraelectrón volt es súper pesada, ¿no? Y bueno, dentro de esas partículas, dentro de los WIMPs, entonces podrían ser que esos WIMPs fueran partículas supersimétricas, ya voy a explicar qué son partículas supersimétricas, podría ser también que fueran neutrinos pesados, ¿no? Pero esa idea no es muy favorable porque si son neutrinos muy pesados, entonces podría ser que no sean estables y decaigan a los otros neutrinos que ya conocemos, ¿no? U otro tipo de neutrinos. Y también puede ser bosones escalares, ¿no? Otro favorito son las acciones. Las acciones son favoritos porque podrían resolver problemas que hay en QCD y explicar otras cosas, ¿no? Sobre la interacción fuerte. Y estas son partículas de masa muy pequeñita, ¿no? Las acciones son de masa muy pequeñita. Y también están los neutrinos estériles, que también son muy controversiales. Realmente no sabemos exactamente qué son los neutrinos estériles. Se llaman estériles porque no se acoplan a los bosones de norma de la manera que lo hacen los otros neutrinos, los que conocemos del modelo estándar. Entonces, esos neutrinos estériles son muy controversiales porque son una hipótesis que surgió a través de discrepancias que hay en ciertos experimentos, ¿no? También están estos machos, Massive Compact Halo Objects, y bueno, ahí entran los agujeros negros primordiales y otras, ¿no? Ok, entonces,
Aquí les dejo una referencia en donde el autor, ¿no?, hace ahí como un test, una prueba de que de todas estas partículas, qué tan buen candidato son, en base a sus características, qué tan buen candidato son a materia oscura, ¿no? Y bueno, los favoritos les decía que son los acciones y los WIMPs, ¿ok? Entonces, ¿por qué los WIMPs son favoritos a ser materia oscura, ¿no? Resulta que en el universo temprano, ¿no?, si nosotros asumimos que esas partículas de materia oscura estuvieron en equilibrio térmico con partículas del modelo estándar, a una temperatura lo suficientemente alta, entonces ahí se dan ciertos procesos, ¿no? Este es el diagrama de un proceso. Entonces quiere decir que si yo tengo dos partículas de materia oscura que se aniquilan y lo que tengo acá son partículas del modelo estándar, ¿no? Que por eso les puse SMSM, ¿ok? Entonces ocurre una conversión de estas partículas de materia oscura a partículas del modelo estándar. Y bueno, la razón a la que se convierten esas partículas, fíjense que la densidad numérica de esas partículas tiene este comportamiento, decrece a medida que decrece la temperatura exponencialmente, y a medida que esa temperatura va decreciendo, como les comentaba, ¿no?, ¿qué es lo que sucedió a medida que se va expandiendo el universo? Se va enfriando, ¿no? Entonces esa temperatura decrece. Y cuando decrece esa reacción, fíjense, se vuelve del orden del parámetro de Hubble, y ya la reacción no es sostenible y para, ¿no? Si la reacción para, esta reacción, entonces esas partículas se desacoplan, ¿no?, del plasma primordial y se desacoplan a una temperatura de este orden, donde m es la masa de la partícula dividido entre 20, ¿no? Entonces, fíjense que se puede obtener, según esas estimaciones, se puede obtener la densidad de los WIMPs. Les decía que esta densidad relic era un parámetro importante porque me decía qué tan buenos candidatos eran esas partículas a materia oscura, ¿no? Entonces, resulta que haciendo algunas estimaciones, se obtiene este resultado donde sigma es la sección eficaz, ¿no?, a la que se aniquilan estas partículas, y ves la velocidad, ¿no? Entonces, si esta está, fíjense, este parámetro está en la escala electrodébil, entonces se obtiene un valor para decir si esto es proporcional más o menos a 10 a la menos 26. Entonces se obtiene un valor que coincide con las observaciones de Planck, ¿no? Que este es el valor que debería tener la densidad relic de las partículas de materia oscura. Entonces a eso es lo que le llaman wave miracle o el milagro de las partículas WIMP, ¿no? Porque resulta que las partículas que están en la escala electrodébil, entonces coinciden con ese valor, ¿no? Ok, entonces les decía que para hablar de materia oscura había que hablar de física más allá del modelo estándar. Entonces yo tengo estas partículas que son las partículas del modelo estándar, y estas son los supercompañeros, ¿no? Esta es una nueva simetría, ¿no?, que le llamamos supersimetría, y es decir, por cada una de estas partículas del modelo estándar existe un compañero que tiene el spin opuesto, ¿no? Entonces, si estos, como les comentaba anteriormente, eran fermiones, entonces ahora estos van a ser bosones, y los que eran bosones ahora son fermiones, ¿no? Entonces, fíjense que podría ser que uno de estos que aparecen aquí en color azul, los neutralinos, fueran materia oscura, ¿no? Porque cumplen las características. Y bueno, hay motivaciones para esta teoría de supersimetría, ¿no? Entonces aquí hay algunas motivaciones. Las más importantes para nosotros, fíjense, son de que la supersimetría podría estabilizar la escala de masa electrodébil, ¿no? Porque hay algunas divergencias que aparecen ahí al hacer correcciones radiativas, y también nos puede proporcionar un candidato a materia oscura, como les decía, ¿no? Entonces, la partícula más ligera, supersimétrica, the lightest supersymmetric particle, ese sería un candidato a materia oscura, ¿no? Entonces, les decía, los neutralinos, o sea, es decir, las partículas supersimétricas que no poseen carga, también puede ser que los S neutrinos
y el gravitino, ¿no? Que sería el compañero del gravitón, super compañero del gravitón. Podría ser que uno de estos fuera partícula de materia oscura, ¿no? Sin embargo, al hacer pues, los estudios se han identificado algunas características no deseables, ¿no? Entonces, por ejemplo, el neutralino más ligero, ¿no? Que podría ser alguno de estos, ¿no? El higgsino. Produce no reproduce la densidad correcta, las que les mencionaba, ¿no? Entonces, los S neutrinos sí producen la densidad correcta, pero hay problemas ahí con la sección eficaz, ¿no? Esta sección eficaz que les comentaba, ¿no? Entonces, esa se encuentra por encima de los límites que se establecen para los experimentos. Entonces, hay otras alternativas, no quiere decir que yo no pueda tener una superpartícula, una partícula supersimétrica como candidata a materia oscura, sino que puede ser que tenga que incorporar al modelo otras partículas, es decir, que la materia oscura no solamente esté formada por partículas supersimétricas a un solo tipo de partículas de materia oscura, sino que esté formada de varios a la vez. Entonces, hay otras propuestas, ¿no? Que se puede incluir la parte derecha de los superneutrinos, que fíjense que en el modelo estándar los neutrinos solamente tienen parte izquierda, no se observa parte derecha, y se puede incorporar una simetría adicional, ¿no? Que eso sería agregar a este modelo, que es el Minimal Supersymmetric Model, se podría agregar otro campo, ¿no? Que me representa una partícula. Otra propuesta es el modelo doble inerte, ¿no? Entonces, el modelo doble inerte contiene, fíjense, un doblete como el del Higgs. El Higgs aparece así en el modelo estándar, ¿no? Entonces, estos representan campos, ¿no? Los campos están asociados a partículas. Entonces, además de tener el doblete del Higgs, yo tengo un doblete extra, ¿no? Entonces, ese es el modelo inerte. Se llama inerte porque como les comentaba anteriormente, con el mecanismo de Higgs experimenta un rompimiento de simetría y al romperse la simetría, el campo adquiere un valor de expectación en el vacío, ¿no? Mientras que con este no sucede eso. Entonces, en el modelo doble inerte, la partícula que es más ligera es la que representa materia oscura, ¿no? Que sería un bosón en este caso. Entonces, ese es el potencial del modelo doble inerte. Entonces, ese potencial me describe, fíjense que hay varios términos ahí, algunos son de masa, otros son de interacción. Entonces, no voy a entrar por cuestiones de tiempo en detalle, pero pueden observar que aquí, ¿no? Lo que han estudiado el mecanismo de Higgs, pueden ver que este primer término y el tercero no representan el potencial del Higgs, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Les decía que hay un rompimiento espontáneo de simetría, ¿no? Que ese es el que se conoce como el mecanismo de Higgs. ¿Por qué? Resulta que las partículas al interactuar con el mecanismo de Higgs les decía que adquieren masa. Entonces, adquieren masa a través de ese rompimiento. Cuando adquieren masa hay un rompimiento de simetría, ¿no? Entonces, yo tenía esa simetría, esas partículas no tenían masa, que son los bosones de norma, y después de interactuar con el bosón de Higgs, ya la masa es distinta de cero. Entonces, cuando se consideran perturbaciones alrededor del mínimo de potencial, fíjense, ocurre ese rompimiento espontáneo de simetría, ¿no? Entonces, esta simetría que yo tenía anteriormente se traduce a esto, ¿no? Y esta no se rompe. Fíjense que estos que aparecen aquí son grupos, ¿no? Entonces, esos grupos están asociados a las interacciones, ¿no? Entonces, este es el de la interacción débil. Y fíjense, bueno, todo ese es la electrodébil y se rompe a esta que es el grupo asociado al fotón, ¿no? A la interacción electromagnética. Entonces, esta simetría ya no se rompe porque esa es la conservación de la carga y no se ha observado ningún proceso en el que se viole la carga. Entonces, mediante este mecanismo, por eso les decía que adquieren masa los bosones W y Z, pero el fotón no. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué parámetros tiene este modelo? Después de ese rompimiento de simetría, fíjense que los campos que yo tenía ahí, estos de acá, adquieren esta masa, ¿no? ¿Okay? Donde
Lambda son constantes de acoplamiento. Una constante de acoplamiento me dice qué tan fuerte es una interacción o no. Entonces, de estos tres, yo elijo como candidato a materia oscura el que es el más ligero, ¿no? Que sería este de acá, donde se asume que esta lambda 5 es negativa, ¿no? Entonces, esas constantes de acoplamiento de las masas son los que me describen el parámetro de los parámetros del modelo. ¿Ok? Entonces, les decía que para poder determinar, en este caso de este modelo, si yo tengo un buen candidato a materia oscura, entonces necesito determinar la densidad de Rayleigh. Y eso se hace a través de la ecuación de Boltzmann. Entonces, fíjense que la ecuación de Boltzmann me describe cómo evoluciona con respecto al tiempo la densidad de número. La densidad de número es la cantidad de partículas que tengo por unidad de volumen. Entonces, esa ecuación de Boltzmann es de esta forma. Esta ya habíamos dicho que sigma es la sección eficaz, esta es la velocidad, y estas barritas indican que es un promedio, que estoy promediando eso, ¿no? Y n es, bueno, la densidad numérica, eso quiere decir el valor de la densidad numérica en equilibrio. Entonces, el primer término, fíjense, ahí donde está contemplado la expansión del universo, ¿no? Porque a medida que se expande el universo, ¿qué pasa? Esa densidad disminuye, ¿no? Por eso tiene un signo negativo. Aquí se diluyen las partículas a medida que se expanden, ¿no? Entonces ustedes pueden decir, bueno, ¿y cómo voy a resolver esta ecuación? Porque no es nada sencilla, ¿no? Y necesito resolverla numéricamente. Entonces, para eso hay software especializado, ¿no? Entonces, yo lo puedo hacer a través de Micromegas, que Micromegas es precisamente un programa que fue diseñado para calcular esa densidad Rayleigh. También se pueden hacer otras cosas con Micromegas, como calcular sesiones eficaces, razón de decaimiento, etcétera, ¿no? Es un software libre, de uso libre, y ustedes es muy sencillo de usar y solo tienen que descargarlo y luego abrir la terminal y a partir de ahí correrlo, ¿no? Entonces, si hacen eso, entonces el programa les da, cuando ustedes le proporcionan los parámetros que son los valores de las masas, se acaba de destacar que ustedes tienen que darle la masa del candidato a materia oscura y ellos les van a calcular la densidad Rayleigh, ¿no? Entonces, aquí aparece donde dice omega, aquí aparece el valor de la densidad Rayleigh. Entonces, para este modelo, el modelo doble inerte, fíjense, se obtiene un valor que corresponde a las observaciones hechas por Planck en varios rangos de masa, ¿no? Yo les decía, tengo que proporcionarle la masa de mi candidato, entonces puede ser que este es más favorable entre 50 y 100 gigaelectronvolts, ¿no? Que esas son partículas con masa en la escala electrodébil, ¿no? Entonces, por tanto, este candidato también es un WIMP. Ok, entonces aquí viene la parte que quizás muchos estaban esperando escuchar, que es sobre la detección de materia oscura, ¿no? Entonces, de las características y de los que he comentado sobre la materia oscura y lo que les comenté acerca de los neutrinos, les comenté acerca de los neutrinos porque eran partículas que en un tiempo se pensó que eran imposibles de detectar, ¿no? Porque son muy elusivos. Y la materia oscura es similar, o sea, no interactúa con el campo electromagnético, se interactúa con otras partículas, rara vez lo hace y es muy débil la interacción. Y también no posee carga, entonces es prácticamente invisible, ¿no? Entonces es una tarea muy difícil detectar materia oscura, pero hay varios experimentos que están tratando de hacerlo. Yo les voy a hablar sobre uno porque este experimento, que es The Xenon Experiment, que es el que tiene mayor sensibilidad actualmente para detectar materia oscura, ¿no? Entonces, este experimento, fíjense, está diseñado con ese propósito y pueden ver aquí en la foto, ¿no? Que tengo un tanque, donde en el tanque adentro hay una cámara donde está el detector, ¿no? Y bueno, el tanque, fíjense que tiene un póster, ¿no? Que muestra qué es lo que está adentro del detector, eso es muy interesante. Y bueno, ese tanque está lleno con 3.2 toneladas de xenón, que es un elemento, pero en estado líquido, ¿no? Dos de esas toneladas, fíjense, sirven como blanco para mis interacciones, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que si hay una interacción dentro del detector, entonces esa interacción produce una señal, ¿no? Produce una señal de luz que es tenue
y esa es detectada por los tubos fotomultiplicadores. Cabe mencionar, algo importante mencionar sobre el experimento es que se encuentra bajo tierra. Ustedes se preguntarán por qué se encuentra bajo tierra. Ese tipo de experimento se hace así, al igual que lo de los neutrinos, para evitar que yo tenga otras partículas que se cuelen en el detector, ¿no? Entonces, una de esas partículas que les mencioné anteriormente podría ser los muones, ¿no? Entonces, los muones son una cuestión complicada. ¿Por qué? Porque frecuentemente se cuelan en los detectores. Entonces, precisamente tengo que ponerlo abajo, porque también las montañas me sirven de escudo contra los muones, ¿no? Porque yo quiero detectar materia oscura y no muones, ¿no? Entonces, este experimento se encuentra, fíjense, se encuentra montado en el Laboratorio Nacional del Gran Sasso, en Italia, ¿no? Y ese pertenece al Instituto Nacional de Física Nuclear, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el principio de detección que utiliza este experimento? Como les comentaba, este es el detector que está aquí, ¿no? Que aparece en la foto. Ahí se puede ver abajo los tubos multiplicadores. Tiene tubos multiplicadores abajo y arriba. Entonces les decía, esos registran la señal, la amplifican y la mandan a un circuito de manera que yo pueda estudiarlo, esa señal. Y esto que aparece acá es una estructura de cobre que lo que hace es producir un campo eléctrico. Entonces, cuando se produce una señal, fíjense, esa se registra, yo le voy a llamar a esa señal S1, se registra por los tubos multiplicadores y cada vez que se produce una de esas interacciones, también esa interacción me produce electrones y esos electrones se desvían por un campo eléctrico hacia esta interfaz. Entonces le comentaba que eso está lleno de xenón líquido, pero tiene una interfaz que entre xenón que en estado gaseoso y xenón líquido. Entonces se desvían hacia acá y se registra otra señal también, ¿no? Esos también producen una reacción en esa interfase y se registra una segunda señal. Entonces lo que se hace es determinar el tiempo con el que llega una señal y la otra y de esa manera yo puedo ver qué produjo esa señal, ¿no? Entonces, si es la señal que ando buscando o si es otro tipo de señal, etc. Entonces, lo que ustedes se preguntarán, porque hace unos días se anunció, ¿no? Que se había detectado materia oscura. Entonces, esa es una pregunta importante, ¿no? Si finalmente se logró detectar materia oscura o no. Pero hay que ser muy cuidadosos y por eso les coloco este símbolo aquí de precaución, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se reportó fue una observación de un exceso de electrones en el detector, ¿no? Entonces, eso fue un exceso de eventos que se esperaba observar 232 eventos y se observaron 53 más, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos, les digo por qué. Porque los mismos científicos que pertenecen a la colaboración de este experimento, ellos dicen que, o sea, no claman haber detectado materia oscura. Dicen, bueno, observamos este exceso de eventos, pero todavía no sabemos a qué se debe, porque no tienen la información suficiente todavía. Entonces, estos experimentos son muy complicados en el sentido de que y sobre todo los de neutrinos y estos de materia oscura. ¿Por qué? Porque los eventos no tengo un gran número de eventos en un día. A veces puedo tener muy poquitos eventos en un año, ¿no? ¿Y eso qué problema me genera? Que para poder sacar conclusiones yo necesito una gran cantidad de datos y una buena estadística de esos datos. Y eso pues toma tiempo. Entonces tengo que tener mucho tiempo corriendo el experimento para que yo pueda hacer una buena estadística y estar segura de que esos resultados son verídicos, ¿no? Entonces, ¿a qué se puede deber esa observación de eventos? Ellos mismos lo dicen en el paper, que aquí les dejo la referencia del artículo. Entonces, se puede deber al decaimiento del tritio. El tritio es un isótopo del hidrógeno, ¿no? Entonces, puede ser que hay tritio en el detector y ese tritio decae a electrones y por eso se observó un exceso. Esa es una posibilidad, ¿no? También puede ser con respecto a los neutrinos. Como les mencionaba, los neutrinos traspasan todo, ¿no? Entonces, puede ser que se hayan colado en el detector y que tengan alguna característica que yo no conocía, es decir, que su momento magnético, que es una
propiedad de todas las partículas puede ser que sea mayor de lo que yo pensaba y por eso se produjo esa señal. Y otra, que es la que nos gustaría a todos, es que se debiera a una acción solar, ¿no? Entonces, les comentaba que las acciones son partículas que también son candidatas a materia oscura. Entonces, si la señal en efecto se debiera a una acción, eso implicaría la detección de una nueva partícula, ¿no? Que es muy, muy importante, pero de estas tres, fíjense que la significancia estadística de los resultados entre estas dos y la última, la diferencia entre ellas es muy poca, entonces no se puede afirmar nada, ¿no? Se necesita, si eso ya ocurre una vez, entonces tengo que ver cómo se reproduce, ¿no? Lo mismo y hacer el análisis de datos, ¿no? Para saber a qué se debió ese exceso. Ok, entonces, en resumen, los WIMPs y las acciones, ya vimos que son muy buenos candidatos a materia oscura porque cumplen con las características, ¿no? Que concuerdan con el modelo Landau Dark Matter. El modelo de doble inerte también me proporciona un buen candidato a WIMP, a materia oscura en un amplio rango de masas. También este modelo se puede extender, ¿no? Se han hecho extensiones de este modelo y agregarle un campo extra, ¿no? Que tiene otras motivaciones para la teoría. También les decía que puede ser que la materia oscura no esté compuesta solamente de un tipo de partículas, es decir, que puede que no sea solo acciones o no sea solo WIMP, sino que puede que sea varias cosas a la vez, ¿no? Que sea partículas supersimétricas, WIMPs que no son supersimétricos, acciones, etcétera, ¿no? Esa es una posibilidad y todavía se está estudiando. También, debido a sus características, la materia oscura es muy difícil de detectar, ¿no? Entonces, todavía se están haciendo esfuerzos por confirmar si en efecto hemos detectado materia oscura o no. Entonces, ese exceso de eventos que se observó por la colaboración del experimento de Zenon podría tratarse de acciones, ¿no? Pero todavía no se tiene suficiente información para afirmarlo y por eso ellos mismos fueron muy cuidadosos con su anuncio, ¿no? Y bueno, en resumen, si yo ya pasamos de describir la materia oscura, de identificar qué partículas pueden ser candidatas a materia oscura, lo que queda es detectarlo, ¿no? Y eso es un reto muy grande para la física de partículas y sería un gran avance, ¿no? Para la física de partículas si se logra, y para la cosmología también, si se logra detectar materia oscura. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por su atención. No sé si tienen preguntas. No sé cómo funciona. Muchas gracias, Cheryl. No sé si alguien de los participantes tiene alguna pregunta. A ver, preguntas. Marlon. Le doy la palabra a Gerardo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero, muy bonita charla. Gracias por el tiempo y por la dedicación de esta presentación. Me gustó mucho. Yo quisiera saber en la diapositiva 5, donde se muestra la imagen del choque de dos galaxias. Ajá, a ver. ¿Sí? Ajá, Esa, ¿no? sí. Ahí mencionaste que la mayor contribución gravitacional está en donde se muestra el color azul Sí. y que eso es debido a materia oscura. Sí, es una posibilidad. Ajá. Ok, pero ahí, ¿cómo sabemos dónde está la mayor acción gravitacional? Esa es una buena pregunta, sí. No conozco los detalles porque realmente no es mi área, pero ahí se muestra, esto produce un efecto que se llama gravitational lensing, ¿no? Ok, Entonces, lo que se ha observado ahí es que ese efecto es más fuerte en esa área, ¿no? Que en donde se encuentra el polvo interestelar, ¿no? Entonces,
no debería ser así y eso es lo que nos dice que hay algo ahí, ¿no? Que está provocando ese efecto. Entonces, para mayor referencia te podrías ir a esta página, ¿no? Donde esta la saqué de la página de la NASA, entonces ahí hay más explicación. Traté de buscar como más detalles porque yo realmente no conocía ese dato, pero no hay así como demasiados detalles. Y por eso también hay algunos que dicen que podría no deberse a eso, sino que a gravedad modificada, ¿no? Oh, ya. Ujú. Y por ejemplo, si se hiciera una simulación con estas partículas propuestas, los WIMPs, Ujú. ¿sería posible reproducir este fenómeno? Oh, mm, desconozco cómo se podría hacer una simulación de ese tipo, la verdad. Pero es una pregunta interesante, sí. No te sabría decir si se puede hacer una simulación para eso específicamente, ¿no? Pero Sí. podría ser. Bueno, bueno, muchas gracias. Eso es Ok, todo. bueno, no sé si hay otra pregunta. Aquí en el chat, Abdiel Robles, asumo que es una pregunta, dice, ¿es cierto que para obtener materia oscura sale muy caro en cuestión financiera? Bueno, para montar los experimentos sí se necesita mucho presupuesto. Entonces, yo diría que sí. Y sobre todo para experimentos de ese tipo. ¿Qué tanto con respecto a otras cosas? No tengo idea, pero definitivamente no es algo de bajo presupuesto, ¿no? Y precisamente por eso es que, aunque no se tenga un resultado certero, estas colaboraciones están haciendo estos anuncios, ¿no? Porque ellos de alguna manera tienen que anunciar que están produciendo resultados, ¿no? Debido a esas cuestiones como el presupuesto. Uh-huh. Ok. No sé si alguien más tiene una pregunta. Ahí Nicole en el chat no se anima a hablar. Dice, si se considera la gravedad modificada, ¿ya no se considerarían estas partículas? Pregunta. Eso, bueno, puede ser, no realmente, no son mutuamente excluyentes. O sea, puede ser que algunas cosas se deban a la gravedad modificada, pero eso no quiere decir que si la gravedad modificada es cierto, no existe la materia oscura, ¿no? Porque tengo también otras evidencias de materia oscura y esas evidencias están en las curvas de rotación de las galaxias, están los halos de materia oscura también. Y el hecho de que las galaxias se mantengan unidas, ¿no? Entonces, no necesariamente. Ok, bien. Ahora voy a hacer una pregunta. Bueno, creo que Ángel antes. Tome la palabra, Ángel. O no sé si fue que se le abrió el micrófono. Bueno, Cheryl, Sí. ¿cuál es la diferencia entre la materia oscura fría y la caliente? ¿Es algo debido a la temperatura exclusivamente o hay otras características? Um, Y por qué se prefiere en estos modelos, por qué se prefiere a la fría? ok, esa es una buena pregunta y de hecho olvidé mencionarlo, así que gracias por preguntar. Y es que la fría se refiere a que son partículas, fíjense, en cierto rango de masa. Esa es una diferencia porque las que son warm dark matter o materia fría caliente están en el rango de kiloelectron-volt, de kiloelectron-volts, ¿no? Mientras que las que son frías están en otro rango de masa, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. Y la otra es la velocidad a la que se mueven esas partículas, porque las que son frías se mueven lento, ¿no? A bajas velocidades y las que son warm dark matter pueden moverse más rápido, ¿no? La razón por la que se prefieren las frías es porque al hacer
al considerar las observaciones, ¿no? Y estudiarlas en detalle, entonces, si yo considero las que son frías, eso coincide mejor con los experimentos que las que son calientes, ¿sí? Entonces, realmente por eso, pero no en todos los casos las que son frías coinciden a la perfección y por eso aún no se descarta. De hecho, los neutrinos estériles, a ver, ¿dónde están mis candidatos? Aquí. Los neutrinos estériles pueden ser candidatos a warm dark matter, ¿no? No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí, claro, gracias. Ok. No sé si alguien más en los participantes tiene alguna pregunta. Rafael, adelante. Sí, buenos días. Antes que nada, felicitaciones por la exposición. Gracias por dedicarnos a esta charla. Y bueno, mi pregunta va con respecto a otro punto de vista que se ha tenido de una teoría algo exótica, que es teoría de cuerdas, y es precisamente sobre teoría de branas. Leí en alguna parte que otra propuesta que se tiene algo exótica sobre materia y energía oscura es a través de esta teoría de branas, en el cual, pues bueno, se podría pensar de que esta materia y energía oscura, debido a que no se ha detectado, es dado que estaría en otra brana, y pues bueno, a través de teoría de cuerdas, se ha estipulado que la única forma de interactuar entre las branas es a través de la gravedad, ¿no? En este caso, a través de las partículas de gravitón. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que, pues bueno, la teoría que usted nos acaba de exponer con respecto a una partícula que se busca encontrar para poder explicar lo que es la materia oscura, cómo es que esta teoría tiene más auge o descartaría a la otra teoría sobre teoría de branas y pues sobre que debido a que estaría la energía y materia oscura en otra brana y no solamente interactúa a través de la gravedad, pues no se podría llegar a detectar en ningún momento, debido a que está en otra brana, ¿no? ¿Cómo es que tiene más auge esta teoría sobre buscar una partícula como tal? Ok, bueno, gracias por la pregunta. La verdad yo no soy experta en teoría de cuerdas y ni branas. Esa pueden referenciarse a Brian Larios, él estudia teoría de cuerdas. Pero realmente no es que esa teoría tenga más auge que la otra, ¿no? Entonces, lo que pasa es con la teoría de cuerdas es que todavía no hay evidencia experimental que me sugiera de que existen en efecto esas otras dimensiones. Entonces, no puedo afirmar nada al respecto, ¿no? Entonces, podría ser, sí, podría ser, pero todavía no estamos seguros. Entonces, con la detección de materia oscura no quiere decir que estoy descartando esa otra teoría, ¿no? O sea, puede suceder ambas cosas, ¿no? Entonces, por ahí mencionaste una cosa importante, ¿no? Porque ciertamente algunas personas piensan que nunca se podría detectar la materia oscura, pero eso no necesariamente se debe a que esté en otra brana, en otra dimensión, sino porque es muy difícil, ¿no? Es prácticamente invisible. Pero, sin embargo, lo mismo se pensó de los neutrinos, también en su momento del bosón de Higgs, y se pudieron detectar, o sea, mucho tiempo después, pero se pudo hacer, ¿no? Entonces, todavía se continúa en ese proceso, ¿no? De detección. Ok, muchas gracias. Bueno. Tenemos otra pregunta aquí por el chat de Belkis Galindo. Primero, te da las gracias por la charla, dice que es de las mejores en las que ha estado presente. Y luego, pues, pregunta que cómo interactúa la materia oscura con su entorno. Y dice que cuando mencionaba que los neutrinos eran descartados como materia oscura, menciona que estos no interactúan mucho con su entorno. Ok. Sí, podríamos, o sea, si nosotros empezamos a escribir la materia oscura, podríamos pensar, bueno, y los neutrinos serían candidatos a materia oscura, pero como les mencionaba, el rango de masa está afuera de los que se tienen pensados para la materia oscura, y otra cuestión es que los neutrinos son muy evasivos, ¿no? Entonces no me formarían una estructura como un halo de materia oscura, que es lo que se piensa que está en las galaxias espirales y que
ese halo contribuye a que la galaxia se mantenga unida, ¿no? Entonces, la materia oscura con su entorno casi no interactúa, ese es precisamente el problema, es al igual que los neutrinos interactúa poco, ¿no? Entonces, por eso también es que en ese tipo de experimentos no se tienen un gran número de eventos, ¿no? Porque la probabilidad de que ocurra una interacción con otras partículas de la materia es baja, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, pero eso resuelva la duda. Hay otra pregunta por aquí en el chat. Dice Wilmer Melgar que existe un experimento llamado Anita. Y si existe, ¿cuáles son sus resultados para detectar neutrinos? Sí. Neutrinos. Sí, asumo que se refiere a un experimento de la Antártica de impulso transitivo. No, no conozco mucho, pero antes de que me hicieran bullying, pues lo googleé. Pues la verdad no tengo, no lo sabría decir, pero no tengo conocimiento de ese experimento en particular. Entonces no tengo información respecto a eso. O sea, igual de materia oscura hay otros, está Panda, Lux, hay otros experimentos. Sí, el más importante es el de Sinan, porque es el que tiene mayor sensibilidad, ¿no? Igual, neutrinos hay muchos experimentos y muchos tienen diferentes objetivos, ¿no? Hay unos que están enfocados en la escala de masa, hay otros que están estudiando oscilaciones de neutrinos y otros que están buscando determinar si los neutrinos son de Dirac-Majorana. No sé si hay otra pregunta. Ok. Sí, según dice Wikipedia, se diseñó para estudiar neutrinos cósmicos de ultraenergía. Oh, ok. Ok, sí, hay otra pregunta por aquí de Nicole. Dice, por ejemplo, nos mencionó de la materia oscura fría. ¿Cómo son las masas para este modelo de materia oscura? ¿Qué pasa con sus halos de materia oscura? O sea, ¿cómo son las masas en sus halos? Y luego pregunta, ¿se consideran las WIMPs en el LCDM? Sí, o sea, las WIMPs son las que coinciden con las características del Landekoe Dark Matter. Entonces, sí, en principio, no sé a qué se refiere con la pregunta de cómo son las masas, porque estas, fíjense, los WIMPs, o sea, tienen una masa que está en la escala electrodébil, es decir, que alrededor de 100 gigaelectronvolts, ¿no? Entonces, ese es el rango de masa que se prefiere porque es el que coincide con la densidad relic, ¿no? Que es la que me describe la abundancia de estas partículas de materia oscura en el universo, ¿no? Entonces ese es el que concuerda. Y en cuanto a los halos, ¿cómo era la pregunta? Sí podrían estar formados de esas partículas de WIMPs precisamente, o podrían ser WIMPs con algo más, ¿no? Todavía no sabemos. No sé si hay otra pregunta. Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces con esto cerraríamos la transmisión. Agradeciéndote, Cheryl, por tu colaboración, por esta excelente plática y pues esperamos contar con tu participación más adelante en futuras actividades de la Escuela de Física. Desearte muchos éxitos en tu doctorado. Ok, bueno, gracias. Al contrario, gracias por invitarme. Y bueno, entonces ahí estaremos en contacto. Muy bien.